La piedra fue removida, pero hay quienes siguen dentro de su propia tumba. Jesús ya venció, pero tú sigues atado al miedo, al pecado, al pasado. ¿Por qué? Si el sepulcro está abierto, ¿por qué sigues encerrado? Escribe. Salgo de mi tumba. Suscríbete y comparte. Si te quedas callado hoy, es como si negaras que Él vive. ¿Alguna vez sentiste que todo estaba perdido y de repente algo cambió? ¿Que el dolor había llegado a su punto máximo, que ya no había esperanza? Y entonces, sin aviso, la luz irrumpió en tu oscuridad. ¿Y si yo te dijera que eso no es casualidad, que ese patrón está escrito desde el principio y que hubo un día, un domingo, donde el cielo rompió todo pronóstico humano? ¿Me creerías? Porque hoy no es un día cualquiera. Hoy el mundo espiritual se estremece recordando el momento exacto en que la muerte fue vencida, el infierno fue despojado y el reino eterno se manifestó sobre la tierra. Hoy es domingo de resurrección, el día en que la piedra fue removida no por manos humanas, sino por la orden del cielo. Jesús no fue robado, Él se levantó, no fue despertado, Él venció, y con su victoria nos dio acceso a una nueva vida. Si estás viendo esto y aún no escribiste Jesús vive en los comentarios, ¿qué estás esperando? Los que creen declaran. Escribe ahora, yo sirvo al que venció la muerte, y comparte esta verdad, porque quien calla hoy es cómplice del olvido. Este video no es una tradición, es una proclamación, es un grito eterno desde el cielo que dice, Él no está aquí, ha resucitado. Y si eso es verdad, nada vuelve a ser igual, ni tu pasado, ni tu dolor, ni tus cadenas, porque el que venció la tumba también puede vencer tu historia. Quédate. Lo que vas a escuchar puede encender de nuevo tu fe. El domingo de resurrección no comenzó con una multitud celebrando, ni con trompetas celestiales anunciando la victoria. Comenzó con mujeres quebrantadas, caminando en la madrugada hacia una tumba que pensaban que aún contenía un cuerpo. María Magdalena y las otras no iban esperando un milagro. Iban a llorar, a rendir honores, a ungir un cadáver, porque a pesar de las promesas de Jesús, el dolor del viernes aún pesaba más que la esperanza. Ellas caminaban con lágrimas en los ojos, con un amor fiel, pero una expectativa rota. Y fue justamente ahí, en medio de su confusión, que el cielo intervino. Una piedra removida, un ángel sentado, una pregunta desconcertante. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Esa frase lo cambió todo. Porque el Dios que había guardado silencio en el sábado, ahora hablaba desde el vacío de una tumba. El cuerpo no estaba allí, no porque lo ocultaron, no porque alguien lo tomó, sino porque ya no pertenecía al mundo de los muertos. Jesús no necesitó ayuda para salir. Él no fue resucitado por manos humanas. Él resucitó porque en Él estaba la vida. Porque la muerte no pudo retenerlo, porque el infierno no tenía autoridad sobre su espíritu, y esa victoria no fue simbólica, fue literal, fue eterna, fue definitiva. Mientras las autoridades buscaban cómo ocultarlo, el cielo ya lo estaba anunciando. Mientras los discípulos se escondían, la tumba se abría. Porque el plan de Dios no depende de nuestra fe perfecta, sino de su fidelidad absoluta. Jesús había vencido, no solo la muerte biológica, venció el miedo, el pecado, la vergüenza, la separación. Y en ese momento, cuando María lloraba frente a la tumba, sin entender lo que pasaba, Jesús se le aparece. No con relámpagos ni rayos, no como un espíritu flotante, sino con su voz, con su presencia viva, con la ternura que solo un Salvador resucitado puede tener. María, le dice, y en ese instante sus ojos se abren, porque cuando Jesús
te llama por tu nombre. Ya no puedes seguir viendo la vida igual. Ella corre a anunciarlo. Ella no lleva teología, ni doctrina, ni explicaciones. Solo lleva una verdad que lo sacude todo. He visto al Señor, y eso basta. Porque una fe basada en la resurrección no necesita comprenderlo todo, solo necesita haberlo visto, sentido, escuchado. Jesús no solo vive, Jesús se deja encontrar. Y cuando lo haces, tu historia también resucita. La resurrección de Jesús no fue solo un evento para admirar, fue una declaración de guerra contra todo lo que el infierno pensó que era irreversible. La cruz había sido una ofensa para los orgullosos, una locura para los religiosos, una amenaza para los poderosos. Pero la tumba vacía fue algo que ni el sistema, ni el imperio, ni el infierno pudieron prever, porque mientras el mundo natural celebraba una aparente derrota, el mundo espiritual se preparaba para el mayor giro de la historia. Jesús, que había sido sepultado con guardias, con sellos y con miedo, resucitó sin permiso, sin testigos y sin límites, y no solo como prueba de poder, resucitó como garantía de acceso, porque cuando Él salió del sepulcro, no lo hizo solo por Él mismo, lo hizo por nosotros. Su resurrección es el acto legal que abre el camino a una nueva humanidad, ya no más separados, ya no más bajo condena, ya no más esclavos del pecado. La piedra removida es el símbolo de un Dios que no solo perdona, sino que transforma, que no solo consuela, sino que levanta, que no solo habla de esperanza, sino que la encarna. Y eso cambia todo, porque hasta ese domingo la muerte era el final, era la última palabra. Pero Jesús vino a reescribir la historia desde la raíz. Él no vino a mejorar nuestra vida, vino a ofrecernos una nueva. Y eso requiere una respuesta, porque quien cree en un Jesús resucitado no puede vivir como si Él siguiera en la tumba. No puede seguir adorando con indiferencia, orando por rutina, caminando sin propósito. La tumba vacía nos confronta, nos sacude, nos empuja, porque si Él vive, entonces su palabra sigue activa, su poder sigue disponible, su llamado sigue vigente. Y su presencia ya no habita en lugares físicos, sino en corazones rendidos. Ese domingo todo cambió. El velo del templo ya había sido rasgado el viernes, pero ahora el mundo entero se transformaba, porque el reino no era una promesa futura, era una realidad presente. La resurrección no fue un detalle más en la historia cristiana, fue el eje, el fuego, el clamor que atraviesa los siglos y dice: Él vive, Él reina, Él regresa. Y si eso es verdad, entonces nada de lo que enfrentas hoy tiene la última palabra, la tiene Él, el que venció. Aquel domingo no solo se trató de Jesús saliendo de la tumba, fue el inicio de una nueva realidad espiritual que cambiaría para siempre la manera en que Dios se relaciona con el ser humano, porque la resurrección no fue simplemente una demostración divina de poder, fue el establecimiento de un nuevo orden eterno. Hasta ese día, el pecado tenía dominio, la muerte tenía fuerza y el infierno tenía una puerta abierta. Pero cuando Cristo se levantó, todas esas estructuras espirituales fueron rotas desde su fundamento. Y lo más poderoso es que esa victoria no quedó como una reliquia histórica, fue transferida a todo aquel que cree. La resurrección no es solo algo que admiramos, es algo que heredamos. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos ahora vive en los que creen, no como una teoría, sino como una fuerza real capaz de transformar corazones, romper cadenas, restaurar familias, levantar ministerios y activar destinos. Jesús no volvió a la vida para continuar donde lo había dejado. Volvió con una gloria superior, con un cuerpo glorificado, con una autoridad suprema.
Y desde entonces, la tumba dejó de ser un punto final. Se convirtió en una puerta a una vida donde el miedo ya no gobierna, donde la culpa ya no condena, donde la muerte ya no define. Esa es la victoria del domingo. No solo que Cristo venció, sino que su victoria ahora es nuestra. Pero esta verdad exige una respuesta. No se puede recibir pasivamente. No se puede entender y seguir igual, porque si tú crees que Él vive, entonces tu fe debe vivir también. Tu oración debe revivir. Tu compromiso debe despertar. Tu adoración debe resucitar. No puedes caminar como un derrotado cuando sirves al que venció la muerte. No puedes arrastrarte por la vida como si no hubiese esperanza cuando tu Salvador dejó la tumba vacía. Hoy, el cielo celebra, pero también espera. Espera que sus hijos caminen en la plenitud de lo que Él logró. Que dejen de hablar de derrota cuando han sido llamados a la victoria. Que vivan con propósito, que testifiquen con fuego, que carguen la cruz, pero con los ojos puestos en la tumba vacía. Porque ese domingo el infierno fue despojado. Y si tú lo crees, entonces camina como quien ya ha vencido. Uno de los detalles más impactantes de la resurrección no fue la aparición gloriosa de Jesús, ni siquiera el terremoto que removió la piedra. Fue la forma en que Él decidió revelarse. No fue a los poderosos, no fue a los sacerdotes, no fue a quienes tenían títulos, influencia o prestigio. Fue a una mujer quebrada, a una María Magdalena que había sido rescatada de las tinieblas, liberada de 7 demonios y que aún con el corazón destrozado no dejó de buscar. Mientras muchos discípulos estaban escondidos, paralizados por el miedo, ella fue a la tumba con amor, con dolor, pero con fidelidad. Y fue a ella a quien Jesús llamó por nombre. Eso nos revela algo poderoso. El cielo honra a los que permanecen, a los que buscan cuando todo parece perdido, a los que, aunque no entienden, siguen caminando. María Magdalena representa a todos, aquellos que siguen amando a Dios aún en medio de la confusión, que siguen creyendo aún con lágrimas en los ojos, que siguen sirviendo aún cuando el milagro no ha llegado. Y por eso Jesús se aparece primero a ella, no como un espíritu lejano, sino como un Salvador cercano. Le dice, María, y ese simple llamado quiebra la incredulidad, borra la tristeza y enciende el propósito. Porque cuando Jesús resucita, no solo vence la muerte, reactiva tu identidad, te recuerda quién eres, te devuelve el fuego que el dolor apagó. Y a María, que fue testigo de la cruz, ahora le entrega la primera comisión apostólica, anunciar que Él vive, no a cualquiera, a ella. Porque en el reino no se trata de quién fuiste, sino de quién permanece. La fidelidad silenciosa tiene más peso que el conocimiento vacío, y Jesús lo demuestra con su elección. Eso nos confronta. Porque hoy muchos siguen esperando verlo en eventos grandes, en emociones intensas, en señales espectaculares. Pero a veces Jesús se manifiesta en la quietud de una mañana, en medio de un cementerio, llamándote por tu nombre, no para que lo toques y lo retengas, sino para que lo anuncies, para que corras con un mensaje que transforma. Él vive y me encontró a mí primero, y si lo hizo con ella, también lo hará contigo, si permaneces, si no te mueves por emoción, sino por amor, si decides quedarte cerca, aun cuando todos se han ido. Porque los que permanecen ven primero. La resurrección de Jesús no fue un evento aislado. Fue el cumplimiento de una promesa hecha desde los primeros capítulos de la historia humana. Cuando Adán y Eva cayeron en el Edén, Dios no los destruyó. Pronunció juicio, sí, pero también liberó una profecía, que de la descendencia de la mujer nacería uno que heriría la cabeza de la serpiente.
Desde ese momento, el cielo puso en marcha un plan perfecto, una línea invisible que atravesó generaciones, reinos, profetas, guerras, exilios y silencios, hasta llegar al vientre de una virgen, hasta la cruz de un inocente, hasta la tumba de un justo, y finalmente, al tercer día, hasta la victoria de un rey. La resurrección no fue improvisada, fue el clímax de un plan eterno. Cada profecía, cada sombra en el Antiguo Testamento, cada ritual en el templo, cada sacrificio, todo apuntaba a ese momento. Porque si Jesús no resucitaba, nuestra fe sería inútil. La cruz sería tragedia, no salvación. El Evangelio sería un lamento, no una buena noticia. Pero Él se levantó y con su resurrección selló cada palabra que Dios había pronunciado. Lo que el enemigo pensó que había destruido, Dios lo había diseñado. Lo que parecía ser una derrota pública era una victoria estratégica. El cielo jamás perdió el control. Y esa resurrección es más que una historia para recordar, es una base para vivir. Porque si Jesús cumplió la promesa más imposible, vencer la muerte, ¿cómo no cumplirá también las que te ha hecho a ti? ¿Cómo puedes dudar del Dios que planeó durante siglos un rescate perfecto solo para rendirte en medio de tu proceso? La tumba vacía no solo nos habla de vida eterna, nos habla de un Dios que siempre cumple, que no olvida, que no falla, que trabaja en silencio, pero actúa con poder. Y si hoy te encuentras rodeado de espera, incertidumbre o desánimo, levanta la vista, porque si la tumba ya no contiene a Jesús, entonces nada en esta tierra tiene el poder de contener lo que Dios quiere hacer contigo. No te midas por lo que ves, mídete por lo que Él ya hizo. Y si Él venció a la muerte, ¿qué no vencerá? Por ti, el domingo de resurrección no fue solo un acto de poder, fue una declaración de intenciones. Fue Dios gritando a la humanidad entera: no los he abandonado, no los he dejado en ruinas, no me olvidé del polvo del que fueron formados. Porque en la resurrección de Cristo no solo hay victoria, hay redención, restauración, dignidad. Cuando Jesús se levantó de la tumba, se levantó con marcas en sus manos, con cicatrices en sus pies, con señales de la cruz que había cargado. Él no escondió las señales de su sufrimiento, las conservó, porque esas heridas ahora eran trofeos. Cada una de ellas hablaba no de derrota, sino de propósito cumplido. Y esa es la verdad que muchos aún no han entendido. Lo que el mundo llama cicatriz, el cielo llama testimonio. Porque así como Jesús salió del sepulcro con las marcas intactas, tú también vas a salir de este proceso, no sin señales, pero sí con propósito. No sin batalla, pero sí con victoria. Las heridas que hoy cargas no son prueba de debilidad, sino de permanencia. Y si permaneciste, si no soltaste a Dios en el silencio, si no renunciaste en la espera, entonces también resucitarás con Él. Porque la resurrección no fue solo un hecho pasado, es una experiencia presente. Cada vez que decides levantarte, después de una caída, estás viviendo resurrección. Cada vez que eliges perdonar cuando lo fácil sería vengarte, estás caminando en resurrección. Cada vez que adoras mientras lloras, que sirves mientras sangras, que crees mientras tiemblas, estás participando del poder que levantó a Jesús. Porque ese poder no es solo para la vida eterna, es para cada día. Para vencer la culpa, para romper hábitos, para caminar con libertad. Hoy la tumba está vacía, pero tú, ¿lo estás viviendo como una verdad? ¿O sigues atrapado en el luto del viernes? Jesús ya no está colgado, no está enterrado, no está callado. Vive, habla, se mueve y quiere moverse en ti. Pero eso requiere una decisión.
dejar de mirar la cruz solo como sacrificio y empezar a mirarla también como acceso. Porque lo que Él venció no fue solo la muerte física, venció el silencio, venció el abandono, venció el infierno, y esa victoria ahora vive en ti. La resurrección de Cristo no solo trae vida, también trae una misión, porque cuando Jesús se apareció a sus discípulos, no lo hizo solo para consolar sus corazones, sino para activar su propósito. Él no les dijo, descansen, ya terminó todo. Les dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío. La resurrección no es el cierre del plan, es el inicio de la expansión del reino. Porque cada persona que ha sido impactada por el poder de un Jesús resucitado no puede quedarse en silencio. El que verdaderamente ha visto al Cristo vivo se vuelve testigo, y no cualquier testigo, sino uno que arde, uno que no se conforma con asistir a cultos o repetir frases religiosas, uno que vive con urgencia, con fuego, con carga por las almas. Jesús resucitó, pero no para quedarse apareciendo de forma mística. Él se apareció a sus discípulos con instrucciones, los comisionó, los equipó, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, les dio autoridad y luego sopló sobre ellos el Espíritu. ¿Por qué? Porque no basta con saber que Él vive. Hay que caminar como si su victoria ya estuviera obrando en ti. Hay que hablar como quien ya ha vencido. Hay que ir como quien fue enviado. Hoy muchos celebran el domingo con cantos y flores, pero sus vidas no reflejan el peso de una tumba vacía. Siguen esclavos de la opinión ajena, siguen apagados en la oración, siguen callados frente a un mundo en tinieblas. Pero el Jesús que se levantó te está llamando por nombre, no solo para consolarte, para enviarte, para despertarte, para sacarte del círculo del lamento y colocarte en el camino de los enviados. Y tú decides si te quedas como María llorando frente a la tumba, o si corres con el mensaje Él vive. Tú decides si te quedas analizando cómo fue que la piedra se movió, o si te levantas a mover piedras del corazón de otros. Porque este evangelio no es un museo, es un fuego. Y si tú no lo compartes, ¿quién lo hará? El mundo no necesita una iglesia que sepa que Jesús vive. Necesita una iglesia que lo demuestre, que lo anuncie, que viva como si Él verdaderamente estuviera entre nosotros, porque lo está, y está esperando que respondas. El domingo de resurrección también nos confronta con una de las verdades más duras del Evangelio. No todos reaccionan igual ante una tumba vacía. Hubo quienes vieron la piedra removida y aún así no creyeron. Hubo quienes escucharon los testimonios de los que lo vieron resucitado y decidieron inventar una mentira para tapar la verdad, porque no todos están dispuestos a aceptar que Jesús vive. Porque si Él vive, entonces todo cambia. Ya no hay excusas, ya no puedes vivir como quieres, ya no puedes ignorar su voz, ya no puedes negociar con tu pecado. La resurrección es la prueba final de que todo lo que Jesús dijo es verdad, que el juicio es real, que el infierno es real, que el reino es real, y eso incomoda, porque aceptar que Él vive no solo toca la emoción, exige una transformación, exige rendirse, exige morir a uno mismo, y por eso muchos prefieren seguir actuando como si Él no hubiese vencido. Prefieren religiosidad sin presencia, rutina sin fuego, costumbre sin rendición. Pero eso es negar la resurrección con los hechos. Aunque la celebren con palabras, Jesús se apareció a muchos, pero solo los que respondieron con fe fueron activados en su propósito. Solo los que lo reconocieron con el corazón abierto recibieron la llenura, la dirección, la autoridad. La tumba vacía separa a los espectadores de los testigos, a los que se acercan por tradición de los que arden por convicción. Hoy, tú decides de qué lado estarás. No basta con saber la historia, no basta con repetir «Cristo vive» si
tu vida no lo refleja. Porque si Él vive, entonces hay frutos, hay fuego, hay pasión, hay obediencia, hay renuncia. El mensaje del domingo no es solo para aplaudirlo, es para vivirlo. Es para dejarlo penetrar hasta lo más profundo, romper estructuras, arrancar pecados, despertar lo dormido. El mensaje del domingo exige una respuesta. O vives como si todo siguiera igual, o decides resucitar con Él. No parcialmente, no superficialmente, sino completamente. Y esa decisión no se toma con emoción, se toma con entrega. Porque si Jesús venció la muerte, entonces tú ya no tienes excusa para seguir viviendo una vida muerta. Uno de los errores más comunes entre los creyentes es pensar que la resurrección de Cristo fue el fin de la historia. Que después del domingo glorioso, lo que sigue es una fe cómoda, tranquila, sin confrontación. Pero el domingo no fue el fin, fue el principio. Fue el estallido inicial de una revolución espiritual que aún continúa. Porque cuando Jesús venció la muerte, activó una nueva dimensión de existencia, la vida resucitada. Y esa vida no se basa en eventos sobrenaturales aislados. Se manifiesta todos los días, en la forma en que vives, en la forma en que decides, en cómo enfrentas las pruebas, en cómo amas, en cómo perdonas. Jesús no resucitó para que lo adoráramos de lejos. Resucitó para habitar en nosotros, para caminar con nosotros, para seguir su obra a través de nuestras manos, nuestros pies, nuestras palabras. El Evangelio de la Resurrección no es pasivo, es urgente, es un llamado constante a ser testigos de lo imposible, a vivir con el mismo fuego de quienes vieron la tumba vacía, a no conformarnos con religión, sino a vivir resurrección. ¿Cómo? ¿Es posible que millones proclamen Jesús vive y sus vidas sigan igual? ¿Cómo puedes celebrar el domingo y seguir cautivo el lunes? ¿Cómo puedes declarar victoria y seguir atado a tus hábitos, a tu orgullo, a tu pasado? La resurrección no es solo una esperanza futura, es una realidad presente, es un poder que libera, transforma, levanta, enciende. Y ese poder está disponible, pero no se manifiesta donde hay indiferencia, se manifiesta donde hay hambre, donde hay rendición, donde hay entrega total. Jesús se apareció a muchos, pero solo llenó a aquellos que esperaron en obediencia. Solo envió a los que se rindieron sin condiciones. El domingo es un grito de gloria, sí, pero también es un eco de compromiso, porque si Él vive, entonces tú ya no puedes seguir muerto en tus emociones, en tu fe, en tu propósito. Resucitar con Él no es una metáfora bonita, es un estilo de vida, es morir cada día a lo que te mata por dentro, es levantarte cada día con la certeza de que no vives por tus fuerzas, sino por el Espíritu del Dios vivo. Y si eso es real en ti, el mundo lo va a notar. El poder de la resurrección no solo se manifiesta en el momento de gloria, sino en la transformación continua de una vida. Porque no basta con declarar que Jesús vive, es necesario que esa vida resucitada se vea reflejada en tu carácter, en tus decisiones, en tu obediencia. El mismo Jesús que salió del sepulcro con autoridad, es el que ahora te llama a salir también de tus sepulcros personales. ¿Cuántos creyentes aún viven encerrados en tumbas de culpa, en cárceles de religiosidad, en sepulcros de traumas no resueltos? Y lo más impactante es que muchos de esos sepulcros ya fueron abiertos. Jesús ya removió la piedra, ya venció la condena, ya despojó al infierno de su poder. Pero hay quienes, aún con la tumba abierta, siguen dentro, apegados a su dolor, a su identidad vieja, a un evangelio que nunca llega a tocar la raíz, y ese no es el propósito del domingo. Jesús no murió y resucitó para que tú te conformes con asistir a reuniones. Él resucitó para que tú vivas en libertad,
para que salgas de la mentalidad de esclavo y camines como hijo, para que dejes de arrastrarte en oraciones sin fe y te levantes en autoridad. El mensaje del domingo no es solo para emocionar, es para romper con todo lo que te mantenía estancado, con toda religiosidad que te hacía sentir indigno, con toda mentira del enemigo que te hacía creer que tu historia terminó. Si Jesús vive, entonces el fracaso no te define. Entonces tu caída no es el final. Entonces tu debilidad no es una excusa, es un altar, porque en ese lugar Él se glorifica. Y ese es el verdadero fruto del domingo, una vida que ya no vive por sí misma, sino por el que venció por ella. ¿Puedes decir que estás viviendo así? ¿Puedes decir que la tumba vacía transformó tu forma de pensar, de hablar, de amar, de orar? Porque si solo lo celebras un día, pero lo olvidas el resto del año, entonces no has entendido la resurrección. Jesús no está muerto, está más vivo que nunca y quiere vivir en ti no como un recuerdo, sino como una realidad. Pero para eso, tienes que salir de la tumba. Cuando Jesús resucitó, no volvió simplemente a su vida anterior. Volvió con un cuerpo glorificado, con una autoridad confirmada, con una misión sellada. Su resurrección fue la evidencia visible de que el cielo había aceptado su sacrificio. Pero más aún, fue el sello de garantía para cada palabra, cada promesa, cada enseñanza que Él había dado. Y eso significa que cada frase que salió de su boca está viva. No es poesía espiritual, no son símbolos, son decretos eternos. Cuando Él dijo, «Yo soy la resurrección y la vida», no hablaba en metáfora, hablaba como quien ya había vencido a la muerte antes de enfrentarla. Y esa verdad es la que hoy muchos creyentes aún no abrazan por completo. Porque la resurrección no fue solo un acto externo, fue una victoria interna, profunda, permanente. Y ese poder no es solo para celebrar, es para vivir. Pero para vivir en resurrección, primero hay que morir. Morir al yo, morir al orgullo, morir a la imagen, a la autosuficiencia, a la necesidad de controlar, porque solo resucita aquello que se ha rendido por completo. Muchos quieren la gloria del domingo, pero siguen aferrados al yo del viernes. Quieren el fuego, pero no quieren el altar, y eso no es posible. Jesús fue glorificado después de haber sido molido, humillado, entregado, y lo mismo ocurre contigo. Si quieres ver el fruto de la resurrección en tu vida, tienes que abrazar el proceso, tienes que pasar por la cruz, tienes que dejar atrás la vieja naturaleza. Solo así el poder que levantó a Cristo te levantará a ti, y cuando lo haga, no serás el mismo. No pensarás igual, no reaccionarás igual, tu carácter será transformado, tu visión será eterna, tu propósito será firme. La tumba vacía no es solo un símbolo de esperanza, es un llamado a la coherencia. Si Cristo vive, entonces tu fe tiene que estar viva, tu fuego tiene que estar encendido, tu vida tiene que ser evidencia, porque en un mundo lleno de muerte espiritual, Dios está buscando testimonios vivos, vidas que no solo digan Jesús resucitó, sino que vivan como si realmente lo creyeran. Y si tú decides responder a ese llamado, entonces el domingo no termina en una celebración, comienza con tu transformación. El domingo de resurrección no puede terminar siendo una emoción pasajera. No fue planeado por Dios como un feriado, como una tradición religiosa que se repite cada año sin impacto real. Fue diseñado como una línea divisoria entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que eras y lo que estás llamado a ser. Porque una vez que entiendes el peso de esa tumba vacía, no puedes seguir caminando igual. Y esa es la diferencia entre los que lo vieron y los que solo lo escucharon. Los que vieron al Cristo resucitado no volvieron a la rutina, no volvieron al mismo nivel de fe, no se conformaron con religiosidad. Algo dentro de ellos fue incendiado.
El Pedro, que lo negó por miedo, se convirtió en el Pedro que predicó con fuego. El Tomás, que dudó, fue el mismo que proclamó «Señor mío y Dios mío» al ver sus heridas. La resurrección no solo les dio una nueva perspectiva, les dio un nuevo espíritu, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, porque tú también viste la tumba vacía, no físicamente, pero sí en tu espíritu. Sabes que Él vive, lo sientes, lo conoces, pero la pregunta es, ¿qué has hecho con esa revelación? ¿La estás guardando como un recuerdo bonito o la estás viviendo como una asignación diaria? Porque si Cristo vive, entonces no puedes seguir siendo espectador. Tienes que ser testigo, tienes que ser voz, tienes que ser fuego. El mundo está lleno de gente que celebra la Pascua, pero vive como si Jesús siguiera muerto. Gente que canta sobre la resurrección, pero permanece atada a su vieja naturaleza. Eso no es fe, eso es religión. Y la tumba vacía vino a romper con eso, vino a declarar que el cristianismo no es una lista de reglas, es vida, es poder, es entrega, es cruz y gloria, es sacrificio y resurrección. Y tú tienes que decidir si vas a seguir repitiendo la historia o si vas a ser parte de ella, si vas a conformarte con saber que Él vive o si vas a vivir tú también como alguien resucitado. Porque ese domingo no fue solo el inicio de una nueva historia para Jesús, fue el inicio de una nueva historia para ti. El poder del domingo, de resurrección, no es solo que Jesús venció la muerte, sino que ahora Él vive dentro de cada corazón dispuesto a rendirse. No se trata de mirar al cielo esperando verlo allá lejos. Se trata de abrir el alma para que Él habite aquí, ahora. El Cristo resucitado no camina por las calles de Jerusalén, camina a través de ti. Habla con tu voz, ama con tus gestos, abraza con tus brazos. Y eso es mucho más que una creencia, es una responsabilidad. Porque si Él vive en ti, entonces donde tú llegas, el reino se manifiesta. Donde tú hablas, la vida se libera. Donde tú oras, el cielo responde. Pero para eso, tu vida no puede estar gobernada por emociones. No puede estar dividida entre lo que crees y lo que haces. El Jesús que resucitó no viene a compartir el trono del corazón, viene a tomarlo todo. Porque Él no venció el infierno para tener parte de ti, lo hizo para que seas completamente suyo. Y esa rendición es la única respuesta digna a una tumba vacía. Muchos quieren el beneficio de la resurrección, pero sin cargar la cruz del discipulado. Quieren la gloria sin obediencia, la promesa sin el proceso, pero eso no existe. Jesús no vino a hacerte sentir mejor, vino a hacerte nuevo, vino a darte una identidad eterna, a romper el pecado, a restaurar lo perdido, a llenarte de fuego. Y ese fuego no es para guardarlo, es para predicarlo, es para vivirlo, es para mostrarle al mundo que hay esperanza, que hay redención, que hay resurrección. Porque si Él vive, entonces todo cambia. Cambia tu manera de mirar el futuro, cambia tu forma de enfrentar el dolor, cambia tu forma de ver a los demás. Ya no vives desde el miedo, sino desde la victoria. Ya no caminas en condena, sino en propósito. Ya no eres esclavo del pasado, porque el que estaba muerto ahora vive. Y si vive, entonces tú no puedes callar, no puedes retroceder, no puedes volver atrás. Porque el que fue tocado por la resurrección arde, y el que arde transforma. Si has llegado hasta aquí, no eres alguien más. Eres parte de los pocos que no solo celebran la resurrección, la viven. Eres de los que no se conforman con saber que la tumba está vacía, sino que deciden caminar todos los días como si Jesús verdaderamente viviera dentro de ellos. Y eso te convierte en alguien peligroso para las tinieblas, porque quien entiende el poder del domingo ya no vuelve a ser esclavo.
Ya no camina en la sombra del pecado, ni en el lamento de sus heridas, ni en la culpa de su pasado. Camina en luz, camina en fuego. Camina en nombre del que venció, pero ahora es tu turno. Esta palabra no puede quedarse solo en ti. Hay otros esperando ver que la tumba también está vacía para ellos. Así que si esta palabra te confrontó, te encendió, te recordó lo que Él hizo, demuéstralo ahora. Escribe en los comentarios: yo camino con el resucitado. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien que necesita saber que aún hay vida después del dolor, que aún hay luz después del silencio, que aún hay resurrección después de la tumba, porque solo los verdaderos testigos hacen que la verdad corra. Solo los que están comprometidos con la eternidad levantan la voz en un mundo que se está muriendo en la oscuridad. Hoy no es un día cualquiera. Es el día donde tú decides si vas a seguir, repitiendo Jesús vive como un eslogan, o si vas a hacer de eso tu forma de vivir. Porque si Él vive, tú no puedes seguir igual, tú no puedes callar, tú no puedes esperar a mañana. Comparte este video, hazlo llegar a alguien que esté a punto de rendirse, que esté viviendo su propio sábado sin saber que el domingo ya llegó. Y ahora quédate, no pauses aún, deja que la música fluya, cierra los ojos, agradece, habla con Él, dile al cielo: gracias Jesús por no quedarte en esa tumba, gracias por no callarte en mi silencio, gracias por venir a mí aun cuando yo te di la espalda. Hoy camino contigo, hoy vivo para ti, hoy resucito contigo. Y mientras suena esta música, que el poder de ese domingo te abrace, te sacuda, te transforme, porque si llegaste hasta aquí es porque el cielo aún tiene mucho que hacer contigo.